Bendiciones, bendiciones, ¿cómo están? Saludamos a todos los que están en la red, aquí transmitiendo desde Cerro Navia, desde Casa Iglesia, su pastor online, Pastor Pedro Alarcón. Les saludamos a todos ustedes, deseándoles que Dios les bendiga en este día, que ustedes puedan tener un hermoso día y que la palabra de Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes. Saludamos a los que están en Argentina, los que están en Estados Unidos, los que nos ven aquí en Chile, en distintas partes, al pastor Marco Lobo, de Frutillar, y así a todos los hermanos y hermanas que sintonizan este canal de Facebook. Damos gracias al Señor por contarles, por la confianza de que me dejen entrar a sus hogares. Y doy gracias a Dios por esto. Quizás hoy día el audio está un poco diferente, que se me olvidó traer los audífonos que son micrófonos y que por esas cosas de la vida, a veces cuando uno está más temprano preparado para salir, a veces se le olvidan algunas cosas. Pero espero que el audio les llegue bien y puedan tener la bendición de la palabra que el Señor me entregó para hoy. Vamos a orar primero. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias por tu bendición. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Invocamos el nombre de tu amado Hijo, Padre, por quien y en quien hacemos todas las cosas. Te pedimos tu bendición, tu asistencia, la asistencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Que tú puedas, Señor, bendecir a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que escuche estas palabras, que sea, Señor, bendecido, y atamos todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo, todo poder de tinieblas, todo espíritu de anticristo, todo espíritu humano, animal y carnal que se oponga a la palabra de Dios. Lo atamos en el nombre de Jesús, con la autoridad de Cristo. Y también, Señor, proclamamos para aquellos que escuchan y ven este video, que sean abiertos sus ojos y sus oídos espirituales, que sean liberados, Señor, de toda atadura y que puedan ser bendecidos a través de tu palabra, que es espada de dos filos, que convierte, que transforma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que es un martillo que golpea la piedra, que es una espada del Espíritu para combatir en el mundo espiritual. Bendice, Padre, y gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, aquí hay un ambiente de solemnidad acá, pero quiero contarles un poquito. Yo nunca he tenido problemas para encontrar la palabra para predicar. Siempre para mí ha sido como que algo tan fácil, porque siento y en la comunión que uno tiene con Dios, como que fácil se revela lo que el Señor quiere que comunique a través de la palabra. Pero esta semana yo entregué una palabra muy potente, donde puse todo lo que había en mi espíritu y lo que el Espíritu Santo había acumulado en mi espíritu para entregarlo. Entregué en el mensaje del viernes pasado.
que no es un mensaje efusivo, pero que sí el contenido de la palabra es muy potente, que era el tema punta de lanza. Y de ahí como que quedé en el aire y no recibía palabra. El sábado no recibía palabra. Esperé hasta las 3:30 de la noche, esperando que el Señor me entregara palabra. Y no llegaba la palabra a mí. Entonces dije, me voy a acostar. Y como uno hace habitualmente, que antes de acostarse pasa al baño y se lava los dientes y todas las cosas que hacemos antes de acostar. Yo entro al baño, cuando entro al baño, escucho la palabra de parte de Dios en forma clara, recitados 2 versículos de la Biblia. No tenía nada. Y hasta ahí quedó mi acostar. Fui y tomé esta palabra, la empecé a estudiar, la busqué en el griego, la revisé en el griego, la revisé en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Luego me puse a meditar sobre la palabra y en el meditar tuve una especie de velar, una especie de vigilia, porque la palabra dice velar y orar, pero no habla que tú tienes que velar como iglesia, aunque son bonitas las vigilias. La palabra habla en forma individual, que nosotros a veces tenemos que dejar de dormir algunas noches para escuchar la voz de Dios y para estar en comunión con Dios. Así que el Señor me empezó a hablar de la palabra y yo empecé a caer bajo la espada también, porque mi propio ser era traspasado por esa palabra. De modo que yo le decía al Señor, yo no puedo predicar esta palabra. Pero el Señor me decía, pero es que el amor tiene muchas facetas y tiene muchas formas, me dijo. El amor como tal, no es que yo no tenga amor, hermano, pero a veces el amor se piensa como un amor emocional, como un amor pasional, como un amor te quiero, te amo, y grandes palabras, y poemas, y guitarra, y canciones. Y el Señor me daba a entender que el amor, el principal fruto del amor es el sacrificio. Si una persona verdaderamente ama, está dispuesto a sacrificarse por los que ama. Y entendí que el amor de Cristo, en donde más se muestra, no es en sus palabras, es en el hecho que Él haya estado dispuesto a morir por nosotros, a sacrificarse por nosotros. Una madre, porque ama a sus hijos y ama a su esposo, se sacrifica. Hay cosas que deja de hacer, que deja de comer por dejarle a la hija, a la nieta o al esposo. Y en eso nosotros tenemos que tener mucho de Cristo en nosotros, para que ese amor sacrificial pueda manifestarse en nosotros. Y el Señor me empezó a predicar, me empezó a hablar, me empezó a dar luz, entendimiento. Y esta palabra no tuve tiempo ni de poner en primer lugar la cita bíblica, pero está en Efesios 3, del verso 17 al 19. Esa es la palabra que el Señor me entregó para hablarles y para hablarme a mí también. Efesios 3, 17 al 19. Y vamos a la lectura. Mis hermanos, si yo a veces leo un poco lento, es porque no que no sepa leer bien, que a esta altura de la vida mis ojos fallan.
especialmente el ojo derecho. Tengo una mancha en mi ojo derecho que me impide ver totalmente con mi ojo derecho, y mi ojo izquierdo tiene cierta miopía. Pero aquí yo pongo en el computador las letras bien grandes, como ustedes la están viendo acá, en la pizarra. Por eso pedí que apagaran la luz de este lado para que también allá en internet puedan verla. ¿Y qué habla la palabra de hoy, tío? Otra cosa quiero agregar antes de ir a la palabra. Que Dios, como nunca, está desarrollando el ministerio profético en mi vida. Porque en mi vida el ministerio de enseñanza es claro y específico. Dios me ha hecho un maestro de la palabra, y eso es lo que he hecho toda la vida. La palabra dice pastores y maestros, pero cuando habla de los 5 oficios ministeriales, pero esa palabra pastores y maestros da a entender que cada pastor tiene que ser un maestro. Entonces yo tengo la mitad. Y soy más maestro que pastor. Y la parte pastoral la tiene mi esposa, que es más pastora que maestra. Y ahí nos complementamos. Y dice la palabra, y vamos a ir a ver esta palabra que también es profética. Quiero que entiendan que la palabra profecía quiere decir hablar de parte de Dios. Y la predicación es hablar de parte de Dios. No que sea Dios dice o el Jehová te habla, digo yo, dice el Señor. No, Dios usa al ser humano y usa todo el conocimiento, todo lo que Él ha trabajado por años en nuestra vida, en nuestra mente, lo usa para que la palabra pueda fluir de nosotros, pero con contenido, con experiencia, con trabajo de Dios en nosotros. Entonces dice la palabra, ahora vamos a la palabra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 17 al 19. Estos 2 versículos contienen un potente ingrediente. Y este ingrediente es que el amor y Cristo no pueden ir separados. Tú no puedes tener a Cristo y no tener amor. Y tú no puedes tener amor si no tienes a Cristo, el amor verdadero, el amor ágape, el amor puro, el amor de Dios. Dice, primero para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahí está el ingrediente de la fe. Recordemos que la fe, esperanza y amor son los 3 ingredientes que habla ahí en Corintios, que si no tenemos amor somos como un metal que resuena o un címbalo o platillo que retiñe. El amor es tan esencial, es tan importante, que nosotros podamos vivirlo con Cristo, a través de Cristo, por la fe. ¿Por qué agrega este detalle por la fe? Porque a veces tener a Cristo
no significa que yo tengo palpablemente en mi ser la presencia de Cristo, que yo lo siento, que yo sé que Él está ahí, sino que nosotros sabemos por la fe que Él está, aunque no lo sintamos. Sé que estás aquí aunque no te sienta. ¿Se acuerdan de esa canción? No la entono muy bien. El mundo pentecostal está muy imbuido de sentir la presencia. Si usted se fija, Amenab se llaman las canciones que cantan, tienen que ver todas con la presencia, y ellos están amando a veces más la presencia de Dios que a Dios. Tú no puedes amar una presencia si no amas a quien representa esa presencia, porque el día que no tengas la presencia tú te mueres, tú desapareces. ¿Qué le dijimos a Mía que esté quietita, que no hable mucho hoy día, porque la van a venir a buscar luego? Una vez a la que hacía pataletas siempre era la niña esta que se me olvida, hasta que un día yo le dije fuerte y de ahí paró las pataletas. Ahora está grande, está una señorita. Para que habite Cristo por la fe. Es decir, Cristo habita por la fe, por lo que creemos, no por lo que sentimos. Porque a veces el sentir no está acompañado de la fe. Hay personas que sienten la presencia de Dios, pero que no aman al Dios de la presencia. Por ejemplo, Saúl amó la presencia de Dios, pero pecó contra Dios, y esa presencia lo dejó y vino un espíritu inmundo de parte de Satanás para atormentarnos. Pero hay muchos que vienen espíritus inmundos cuando nosotros dejamos abierto nuestro corazón y nos vamos al campo emocional. Porque ustedes creen que los del Islam no lloran. Sí, lloran, se compungen, pero no es la presencia del Dios vivo que está en ellos. Es una emoción, y a veces son espíritus inmundos que toman forma como si fueran Dios, pero no son Dios, porque Dios no es asesino, Dios no es violento, Dios no hace daño al prójimo. Entonces, por los frutos, dice la palabra, los conoceréis. Entonces, Cristo habita por la fe. Ya debemos dejar de buscar la presencia como objetivo. Debemos buscar al Dios de la presencia. A ese Dios, a ese Cristo de la presencia. Y en eso muchos se confunden, porque dice que en los postreros tiempos vendrán espíritus engañadores que engañarán a muchos, y para engañar a muchos tiene que ser muy buena la oferta que hace Satanás al mundo para que sean engañados de esa manera. Yo estoy seguro que cuando la iglesia apostató de la fe en la Edad Media, incluso antes, la iglesia católica, ellos se sentían orgullosos de torturar, de matar a aquellos que no eran partícipes de su fe. La Inquisición. Ayer me tocó ver una experiencia traumática. Voy a la feria para caminar,
porque de esa manera no se atrofian mis músculos. Y camino unas 2 horas y ¿qué es lo que está sonando? Ah, ya, la mosquita de... Pueden juntar esa. Hoy día estoy muy preocupado de que estén atentos, hermano. Y ellos creían que rendían culto a Dios, que hacían la voluntad de Dios, como el apóstol Pablo. Pablo perseguía a los cristianos y no los mataba a él con su propia mano, pero había otros que lo hacían. Pero el Evangelio de Cristo no es asesino. Sin embargo, hay muchos que creen tener a Dios, que creen hablar de parte de Dios, y Dios está lejos de ellos, como en esa canción de Charlie Busto, baja a Dios de las nubes. Sí, les recomiendo que la busquen, Charlie Busto, y la canción baja a Dios de las nubes, que tiene un mensaje muy potente. Escuchando al hermano Marcos Lobo, la puso el otro día, aunque él canta desafinado, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero canta con pasión, aunque está detrás del cover, pero lo hace con el corazón. Un saludo a Marquito Lobo. Sí, que está bien. ¡Qué bien! Che querido, ¿qué contás? Decime. ¿Cómo andás? ¿Cómo está el laburo? ¿Cómo está la changa? Entonces, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando habla de corazón, en la palabra cardio o cardio, no me acuerdo bien la palabra griega, aunque estudié el versículo en el griego, el corazón da a entender que es el centro, aunque no lo es. No es el corazón el centro de las emociones, ni el centro del conocimiento, ni de la voluntad, es nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro da a entender Dios que es como nuestro corazón, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en el lugar donde se toman las decisiones, en el lugar donde tú meditas, en el lugar donde tú, alguien dijo, eres lo que piensas. Si tú piensas cosas malas y vives pensando en cosas malas, eso eres. Pero si tú vives pensando en el bien, pensando en Dios, pensando en el servicio a Dios, eso es lo que hay en tu corazón. Y luego dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigado quiere decir echar raíces profundas. Ahí la NTV que tiene la pastora Patricia, ahí nos da una visión distinta de esto. Como que dice, para que echéis raíces, para que busquéis en el fondo de la tierra el sustento, el alimento. Dice que la enseñanza es que uno, antes de crecer para arriba, tiene que crecer para abajo. Y eso es como una metáfora. Crecer para abajo significa ser humilde. Crecer para abajo significa dejar el yo. Es decir, que nuestro yo mengue, que todos nuestros pensamientos humanos, carnales y naturales menguen y que podamos echar raíces profundas en Dios. Dice que hubo una tormenta y una persona tenía un árbol y lo regaba todos los días. Y el árbol creció hermoso, bonito, se veía un árbol maravilloso, pero alrededor, fuera de su jardín, había otros árboles que nadie los regaba. Y su árbol estaba hermoso, lindo, verde, frondoso, había crecido. Y vino un viento, una tempestad, y ese árbol hermoso se cayó en tierra y todos los demás árboles permanecieron.
¿Y cuál era la razón? Que ese árbol donde le daban la agüita no echó raíces para abajo porque recibía la agüita ahí. Y los otros árboles que nadie los regaba tuvieron que poner sus raíces hacia abajo, a lo más profundo, para obtener el agua, que es vital para la naturaleza. Y por eso ellos tenían raíces profundas, no cayeron. Pero ese árbol regalón que lo regaban todos los días y le ponían agüita, se acostumbró a que le dieran la agüita ahí. Lo mismo nosotros, cuando esta palabra dice arraigados y cimentados en amor, que es el vínculo perfecto. Pero ¿cómo llamo? Yo puedo estar diciendo algo hermoso, pero que usted aún no lo entiende. ¿Por qué? Porque a lo mejor no entiende lo que es el amor. Y a lo mejor el concepto del amor, yo estoy hablando de un concepto y usted está pensando en otro concepto. Por lo tanto, voy a tener que definir el amor. El amor es aquello que está fuera de nosotros, o el objeto que está fuera de nosotros, y que nosotros estamos dispuestos a dar la vida, si fuera necesario, por esa persona. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo dijo: vosotros estáis dispuestos aún a darme vuestros ojos? ¿Y por qué? Yo entendí, después que prediqué acerca del aguijón en la carne de Pablo, que si ellos estaban dispuestos a dar sus ojos era porque Pablo tenía un problema en sus ojos. Hay alguna hermana que dice: mi hija son mis ojos. Es un decir. Entonces yo por ejemplo, por mis hijos, por mis nietos, yo estaría dispuesto a dar mi vida, y también por mi esposa, aunque ella lo duda. Por la Emilia también estaría dispuesto a dar mi vida. Y también por un hermano, por mi hermano Amos. Yo le dije al Señor en oración: dale la vida a mi hermano, si es necesario yo pongo mi vida por él. Porque eso es amor. ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Cómo nos dio a conocer el amor? ¿Por las palabras? Sino por el hecho de cargar esa cruz y sufrir los latigazos, el oprobio, el rechazo, la vergüenza que significaba ser expuesto en una cruz, desnudo, porque esos pañitos que le ponen no eran reales. Él fue desnudado, y eso era una afrenta tremenda en el pueblo de Israel. Había una ley que decía que no podían mostrar el cuerpo desnudo, que eso era abominación a Dios. Yo por eso, solamente delante de la esposa y los niños que tienen que bañarlos y tienen que hacerle aseo, cambiarle pañal y todo eso. Pero la palabra da a entender que uno tiene que respetar la desnudez. Yo cuando estudiaba en el liceo, siempre lo contaba eso como anécdota, que cuando hacíamos educación física y después íbamos a las duchas, muchos se paseaban y hacían marihuancias ahí. Y yo con mi toalla siempre me cubrí. ¿Por qué? Porque había leído la palabra que decía que uno no tiene que mostrar el cuerpo desnudo. A Jesús lo exhibieron desnudo. Y allí dio su vida y mostró el amor que tenía por nosotros. Arraigados y cimentados. Cimentado quiere decir que viene de cimiento, viene de fundamento, viene de sustrato. Sustrato es donde yo piso, donde yo camino. Cimentado, cuando algo es cimentado es cuando algo ya está
que tiene cimientos profundos. Ustedes saben que un edificio crece o tiene la capacidad de ser 10 pisos, 20 pisos, 30 pisos, 50 pisos. Mientras más alto el edificio, tiene que tener cimientos más profundos. Si no pasa lo que está sucediendo con estos edificios que están a la orilla del mar, en las dunas, que tuvieron que dejar de usarlo y era el departamento ABC1, con todas las comodidades, pero había un problema en los fundamentos, porque estaban en la arena. Recuerden que alguien edificó sobre la roca y sobre la arena. Nosotros tenemos que estar cimentados sobre la roca. Hay personas que el diablo no puede botarlo y jamás podrá botarlo, aunque tengamos a veces cierta duda o ciertas debilidades. Dice, porque nosotros al estar arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. Esto no está hablando solamente de los pastores, de los líderes, ni de los que están en autoridad, aunque todos nosotros estamos en autoridad, porque tenemos la autoridad de Cristo. Que nosotros seamos capaces de comprender algo que es tan grande, tan inmensurable, hermano. ¿Cómo usted puede medir el amor de Dios? Y aquí habla de lo alto, de lo profundo y de la anchura en 3 dimensiones. Pero dice que somos capaces, que Dios nos capacita en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestra mente espiritual para comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Cuando dice que excede, está hablando que el amor de Cristo es tan grande, tan grande. Ahora viene la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros si somos una sociedad del amor? ¿Qué podemos hacer con esas sociedades que son contra el amor? Porque nosotros no podemos tomar las armas del mundo para defendernos frente al mundo. Y ahí en mi conversación con el Señor me dijo, para eso está la ley, para eso está la justicia, que no se contrapone al amor. Porque la justicia implica que tu libertad termina a donde comienza mi libertad. Que yo no puedo agredirte porque hay una ley que impide que yo sea agredido. Y esa sociedad del amor, al tener una ley, la ley misma castiga a aquel que rompe los márgenes, rompe la ley de la convivencia. Por eso nosotros debemos procurar seguir el amor, caminar en el amor, votar por aquellos que van a defender la justicia verdadera. Porque ellos nos van a defender. La palabra dice, no en vano lleva la espada. Y dice que nosotros debemos orar por los que están en eminencia. Entonces, de esa manera nosotros nos defendemos a través de la oración. ¿Por qué a veces el Islam llega e invade
Europa y está llenando Europa y ellos van a querer imponer después sus leyes que son contra el amor. Pero nosotros debemos orar por nuestra nación para que no sea dominada por los impíos. Porque somos una sociedad del amor. Nosotros no vamos a tomar las armas en nuestras manos para hacer justicia por nuestra propia mano. Ayer me tocó ver cómo una persona atrapó a una persona que probablemente había hecho algo malo. Y él la atrapa y venía, parece que estaban de acuerdo con GPS, y llegó un taxi donde el que manejaba el taxi y otros más que venían en el auto. El que manejaba en el taxi sacó un fierro y comenzaron a golpear al hombre. Y yo estaba ahí presente y se escuchaba cómo sonaban los golpes y el hombre se quejaba por cada golpe y eran 3 o 4 que estaban dándole. Entonces ahí salió el profeta Pedro y le dije: déjenlo fuerte, paren ya. Ustedes no pueden hacer justicia por su propia mano, le dije. Eso es delito en nuestro país. Y uno que está al lado: cállate, viejo, del público que estaba ahí. Y yo me volví hacia él y el profeta salió: Dios te va a juzgar a ti un día también. Porque me dijo: ¿cómo el pueblo de Israel? Ellos están ahí matando en Gaza y todo eso. Yo le dije: yo estoy hablando de Cristo. Pero así como el pueblo de Israel hizo justicia por su propia mano, esos que estaban ahí estaban haciendo lo mismo. Es decir, la víctima se transforma en victimario. Y no que yo defienda a los delincuentes, pero para eso está la ley. Porque ¿qué pasa si se equivocaron y atraparon a otro que andaba con un polerón parecido? Como esta niña que creyó que era el que la había agredido, una enfermera, y mató a alguien creyendo que era el malo y no era el malo. Bueno, aplicó sus conocimientos quirúrgicos. No era necesario, le cortó que va aquí porque la iba siguiendo y ahora está presa. Entonces yo estoy como hijo de Dios, no me puede quedar callado. Porque ya se le está pasando la mano, ya. En vez de detenerlo, después se lo llevaron, a lo mejor lo llevaron a Carabineros y ahí pondrían la denuncia. Pero ¿qué sabe? A lo mejor lo llevaron para darle más. ¿Qué había en mi lugar, hermana Mónica? Así como pasó el levita, el sacerdote, nadie hizo nada. Yo no podía quedarme callado porque era aberrante lo que le estaban haciendo al hombre, aunque se lo mereciera. Porque nosotros no somos llamados a ser juez y parte con alguien, se nos pasa la mano y vamos presos después. ¿O no, hermano? Como cristianos nosotros tenemos que amar. Y cuando el amor está en pugna con la maldad, entonces ahí aparece la ley. Y la ley debe defenderlo. ¿O no? Porque nosotros no somos rey. Aunque espiritualmente podemos demandar, denunciar delante del Padre a alguien malo, pero no somos llamados
cumplir ese rol. Aunque hay hermanos que son carabineros y ellos tienen que aplicar las facultades que la ley le da, porque alguien tiene que hacerlo. Especialmente del sur, a los del sur les gusta ser carabineros. La familia Pilquimán, el cabo Nahuelán. Pero aquí estamos hablando del amor que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Pero ¿puede un Dios tan grande, tan infinito, habitar en nosotros? ¿Cómo puede la plenitud de Dios estar en nosotros? A través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Plenitud significa completos. Ahí en la versión de NTV de la pastora Patricia, ahí dice, para que sea completo. Aquí yo tengo la versión NTV. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes, a medida que confíen en Él. Eso es la fe, confiar. Echarán sus raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo y cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y aquí vamos a ir al área chica. Yo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, fue un fuego que me cubrió y me recubrió de la cabeza, como dicen los pentecostales, desde la mollera hasta la punta de los pies. No voy a decir hasta la... Pero ¿sabe cuál fue el primer fruto que yo sentí? Y voy a hablar de sentir. Sentí amor. Es la primera cosa que se manifestó de una manera que yo antes no lo había experimentado. Yo veía a un niño pobre y me compungía verlo. Yo veía a personas que no conocían a Cristo y me compungía el hecho que no conocieran a Cristo. Yo tenía necesidad de orar por aquellos que no conocían a Cristo. Tenía una carga. ¿Y por qué digo tenía? Porque eso después se fue agotando, se fue disminuyendo o fue absorbido por otras cosas que también aparecieron en mi vida. Pero yo esta noche le decía al Señor, perdóname,
renueva ese amor y no digo que no lo esté. Quizás el sentimiento, ese sentimiento profundo, quizás no está porque se han transformado en acciones. El amor verdadero se transforma en acciones, se transforma en sacrificio, se transforma en esfuerzo, se transforma en amor por los perdidos, por aquellos que no conocen al Señor. El orar, el tener la carga por ellos. El romper el protocolo, porque el amor de Dios rompe el protocolo. Como yo rompí el protocolo, habían 50 personas todos mirando cómo le pegaban al pobre hombre, y ya era suficiente, ya le habían dado suficiente y querían seguir dándole, y a lo mejor se lo merecía, pero un pacificador, un hijo de Dios no puede permitir eso. Tienen que decirle que recurran a la ley y que ahí pongan la denuncia y pongan todo lo malo que hizo y pueda recibir el castigo de la ley. Eso sí que los jueces hoy día lo echan para afuera. Como hablan de esa justicia, no le ponen abogado inmediato de parte del Estado. La justicia garantista para el delincuente. Por eso la gente ahora no quiere confiar en la justicia. Quieren tomar la justicia por sus propias manos. Pero los que tienen el amor de Dios enseñan el sermón del monte, a poner la otra mejilla, a orar por aquellos que nos calumnian, nos ofenden y nos golpean. Ese es el amor de Cristo, que debe estar en nosotros. Hermana Mónica, cuando usted enseña a los niños, usted está experimentando el amor de Cristo. Porque bien podría tener un vehículo hermoso, vehículo de color rojo, que tiene hermosas puertas, que tienen un asiento al lado del piloto ahí que ocupa la hermana Mónica, y podrían irse a la playa, estar disfrutando de ese vehículo, poner música ahí, con los charros de Lumaco. Porque esa música le gusta a la esposa de la hermana Mónica. Pero está aquí, por amor, y eso es lo hermoso. El Señor me reveló otra cosa, que esta iglesia, Casa de Iglesia, es una iglesia equipo. Yo no había nunca tenido una revelación de ese tipo, de una iglesia equipo. Sí, que la iglesia funciona como un equipo y no necesitan ser cantidad para hacer lo que hacen o lo que hacemos. Funcionamos como equipo. Y el Señor me da a entender que hay que levantar más iglesias, equipos, porque la gente se está perdiendo dentro de los templos. La gente es floja, la gente no quiere trabajar, no quiere servir a Dios, quieren estar ahí alimentados como ese árbol que recibe el agüita ahí en la raíz y no crece hacia el fondo. Y viene la tempestad y se caen. Ay, que no siento. Que no, me dejé de sentir el Espíritu Santo. Como esa canción pentecostal, llorando, pidiendo hacia el cielo, que me dejes sentirte otra vez. Es tan lindo sentir tu presencia, para cantar, gritar y llorar. Pero hermano, nosotros no debemos amar la presencia, debemos amar al Dios de la presencia, por lo cual nos será necesario sentir, porque para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Levanto mis manos
Cuando levanto mis manos comienzo a sentir esa unción, hermano. Pentecostal no es eso. Ser pentecostal es tener a Cristo, a vivir a Cristo a cada momento en las decisiones, allí donde nadie va a hacer lo que tú haces. Como yo tuve que alzar la voz ahí en medio de todo ahí. El Señor está cansado de los que aman su presencia. Y quizás estoy siendo un hereje para decir esto. El Señor quiere que lo amen a Él. No lo que tú sientes. Que no sea Dios una droga, como el drogadicto que recurre a la droga porque siente cosas. Y bien razón decían mal que la religión es el opio del pueblo. Porque Cristo no debe ser un lugar donde nosotros nos apartamos del mundo y hacemos una micro sociedad donde nos hacemos ajenos a todo lo que pasa. El Señor nos ha puesto en medio de esta sociedad para mostrar a Cristo. Ahí la iglesia Manos Amigas del pastor Cristian Soto está haciendo un tremendo trabajo para mostrar a Cristo allí en esa esquina donde Dios ha puesto esa iglesia. La pregunta es si Dios el día de mañana saca casa e iglesia, ¿alguien la va a echar de menos? Si desaparecemos nosotros, ¿quién cuidaría a esos niños? ¿Quién estaría con esos niños que estamos llegando? ¿Quién haría caravana? Para que habite toda la plenitud de la vida y del poder que proviene de Dios. El poder que Dios da es para la acción, no para que nos sintamos bien. Yo veo a la pastora Rosa Cavieres con muletas, con silla de ruedas, y cuando llega el momento de ministrar, ahí la veo orando por otros, aunque le duela el pie que le operaron. Ahí está. Cierto, tenemos que amar la presencia de Dios. Corrijo un poco. Tenemos que buscar la presencia de Dios, pero tenemos que buscar al Dios de la presencia. Si Dios quiere, te bendice, que sintiendo el gozo, sintiendo la electricidad que sube y baja en ti. Si Dios quiere, te bendice con ser levantado y que tú veas que eres levantado así espiritualmente. Y te sientes en el aire, como una vez cuando yo oré por mi madre en una iglesia bautista, pero yo ya era pentecostal, prediqué y oré por mi madre, y en esa oración dice que ella sintió que era levantada y que estaba en el aire. Pero si Dios quiere hacer cosas, las hace. Pero nosotros debemos, para que Cristo habite por la fe en nuestro corazón. Yo le decía en estos días, Señor, lo único que tengo, lo único que realmente tengo eres tú. Porque uno puede tener familia y Dios le puede quitar la familia. Uno puede tener una iglesia y Dios le puede decir, hasta aquí llega, con esta iglesia voy a poner a otro. Uno puede tener hermanos y los hermanos ni lo llaman. Hablo de hermanos de sangre. Porque los hermanos aquí siempre me escriben. O si uno pone una petición, aparecen los amén ahí de abajo. Lo único que queda es Dios, Cristo, por la fe en nuestros corazones.
Y eso nadie te lo puede quitar, ni el mismo diablo, ni el mismo infierno. ¿Por qué? Porque estamos arraigados y cimentados en amor. Ni siquiera habla de conocimiento, de conocer la Escritura, de tener una sabiduría en la Escritura. Habla de conocer el amor de Dios. Si tú no conoces el amor de Dios, no conoces nada. Si tú no sientes, o voy a decir no sientes, sino si tú no sabes qué es el amor de Dios para ti, lo que Él ha hecho, lo que Cristo ha hecho, tus raíces todavía están en la superficie. ¿No es cierto, Yasmin? Esta iglesia es una iglesia equipo. Esta es una iglesia punta de lanza. Esta iglesia es una iglesia que tiene un propósito. Y ese propósito es mostrar el amor de Dios. Como decía ese canto, el amor de Dios es maravilloso. Maravilloso. Y eso tiene que provocar en nosotros un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de forma de pensar, metanoia, que no es precisamente arrepentimiento, sino cambio de forma de pensar. El amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos produce en nosotros la convicción, el arrepentimiento, la humillación. El amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que Él murió, y si uno murió, murió por todos nosotros, para que los que viven nosotros vivamos para Él, para aquel que murió y resucitó a sí mismo por nosotros. Podría ir a 1 Corintios capítulo 13, pero no voy a ir. Tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Hay dos palabras que ha entregado Dios a la iglesia de Dios, que han caído en tierra. Una de ellas fue que han dejado el primer amor, y otra que han dejado a mí, fuente de vida, y han cavado para sí cisternas rotas que no contienen agua. Yo no quiero dar palos, hermano. Yo sé que hay pastores que están dándolo todo, que están esforzándose todo, que están sacrificándose por la iglesia. Hay iglesias donde los pastores no son sustentados. Y los pastores tienen que trabajar afuera para tener el sustento. Pero sí nosotros tenemos que empezar a asumir: el amor produce fruto, la fe produce fruto. Y no los frutos que nosotros a veces quisiéramos.
1000 personas, pero a lo mejor si tuviera 1000 personas estaría distraído. Que nuestra misión está allá afuera. Dígale a su hermano que está al lado, a su hermana que está al lado, tu misión está acá afuera. Dígaselo. Así los hermanos van a pensar que hay mucho acá. Y yo a veces le he dicho, Señor, yo estoy fracasado, pues, y el Señor, párele. Que él tiene 25 niños en su escuela dominicana, en su iglesia, que no son de la iglesia, que vienen de fuera. Hay iglesias grandes y uno muestran la escuela bíblica, 5, 6. Iglesias de 100 hermanos. Fruto. Un pastor me decía, yo tengo fruto. En realidad tiene fruto. Oremos al Señor, Padre nuestro. Gracias por este desafío que tú nos haces. Es grande, Señor, poder vivir el amor de Cristo, poder experimentarlo, poder hacerlo efectivo, que ese amor produzca fruto en nosotros y que ese fruto sea abundante y ese fruto permanezca. Repito, que no sean en vano nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, toda la inversión que hacemos, Señor, en el trabajo de tu obra, sino que produzca fruto y que este fruto permanezca. Ayúdanos, Padre. Sé nuestro norte, sé nuestra guía, sé nuestra lámpara encendida. Danos un bautismo de amor, un bautismo con que Cristo fue bautizado. Papito, bendice a través de las redes a los que están escuchando. La mayor motivación que nosotros podemos tener es el amor de Cristo en nuestros corazones, que ni siquiera es nuestro, que nos es prestado, que nos es dado a través de la presencia de Cristo en nuestros corazones. Gracias, Padre. Ministro a la distancia, si hay alguien que necesita arrodillarse en estos momentos para pedir un bautismo de amor en su vida, más que sentir elasticidad, más que sentir esa presencia hermosa del Espíritu Santo, que podamos sentir el amor de Cristo por la fe. Toca, Padre, pon tus manos sobre aquellos, Señor, que están sirviendo sin que nadie sepa, sin que nadie conozca los esfuerzos que están haciendo por compartir el amor de Cristo. Yo te pido que ellos en estos momentos sientan una unción, un empoderamiento a través del Espíritu Santo, que tú pones en estos momentos las manos y los unges para ser enviados, como tu Hijo fue enviado al mundo por ti, Padre. Nosotros somos enviados hoy día por Cristo el Señor. Bendice, Padre. Bendice a aquel que está solo, que piensa que está solo. Tú seas con él en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, dependiendo de la hora, Señor, que él pueda escuchar esta palabra. Ve ahí, coloca tus manos, Padre, y bendice, papito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y les pido, compartan esta palabra, escriba algo ahí para saber hasta dónde estamos llegando. Y que Dios les bendiga. Un abrazo.
Bendiciones.